nombre es Eduardo Quintero Juárez y soy aspirante al grado de maestría en el Instituto de Estudios Judiciales del Honorable Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Yo les voy a hablar de los tratados internacionales en materia de derechos humanos en el contexto de la reforma constitucional. Comencemos diciendo el concepto de tratado internacional. Es un convenio celebrado entre dos sistemas jurídicos internacionales que se obligan a lo estipulado en dicho tratado para preservar, mantener y cuidar los derechos humanos. Aproximadamente existen 150 tratados internacionales, de los cuales México ha suscrito y ratificado la mayoría de estos. Esto dio pauta a los legisladores para que traigan al sistema jurídico mexicano lo estipulado en dichos tratados internacionales, para hacer las modificaciones a la Constitución a fin de alcanzar la protección de los derechos humanos. Esto es que la reforma publicada el 11 de junio del 2011 es la más importante con respecto a los derechos humanos. Se reformaron los artículos 1, 3, 11, 15, 18, 29, 33, 89, 97, 102 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. La modificación medular se hace en el artículo primero constitucional, ya que desde su denominación tuvo modificación, porque antes de la reforma se hablaba de garantías individuales y después de la reforma se denominan derechos humanos y sus garantías. Aquí tenemos que ver qué es un derecho humano y qué es una garantía, para poder entender mejor. El derecho humano son los principios, valores y libertades con las que nacemos y existimos. Las garantías son los mecanismos o herramientas por medio de los cuales podemos hacer valer nuestros derechos humanos. Un ejemplo de garantía podemos nombrar el juicio de amparo, el recurso de apelación, el juicio de protección de los derechos políticos electorales de los ciudadanos, entre otros. También se pueden tomar como garantías las recomendaciones hechas por la CNDH. Ahora, entrando en materia de la reforma constitucional, que modifica el artículo primero, del cual vamos a destacar algunos puntos importantes de que se tomaron de los tratados internacionales a fin de proteger los derechos humanos. El primer punto modifica la figura de individuo, ya que esta tenía una connotación del género masculino. Por ello se sustituyó por la palabra personas, la cual hace referencia a cualquier género, ya sea masculino o femenino. Así también se puede proteger su derecho particular o jurídico colectivo. En el mismo párrafo nos habla de que reconoce los derechos humanos esta Constitución y los tratados internacionales de los que México sea parte. Un segundo punto se hace referencia en el párrafo segundo, en donde se hace referencia al principio pro persona, ya que de los derechos humanos se interpreta en todo tiempo a las personas la protección más amplia. En el tercer punto que hay que destacar, habla de que todas las autoridades deben,
promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Entendemos que por promover, que las autoridades deben hacer énfasis en dar a conocer los derechos humanos que tienen los ciudadanos. De respetar, es decir, no violentar los derechos humanos de la ciudadanía. Proteger, crear métodos para asegurar la no violación de los derechos humanos. Garantizar, tener los mecanismos de defensa adecuados. En un cuarto punto e importante, el Estado debe prevenir, investigar, sancionar y reparar. Se entiende que por prevenir, el Estado debe de actuar antes de la violación de alguno de los derechos humanos. Investigar, cuando ya ocurrió la violación de derechos humanos, investigar con exactitud quién es el responsable. Sancionar, imponer la pena a quien infrinja los derechos humanos de las personas. Reparar, buscar el mejor método a fin de que la víctima se sienta resarcido en el daño que se le ocasionó por la violación de sus derechos humanos. En concreto, la reforma constitucional es esto. Es importante conocerla, toda vez que el propósito de los legisladores fue la de respetar y garantizar los derechos humanos.